La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Hola, 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 muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este canal de Filosofía y Metapolítica. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que es el significado de la muerte de Jesús en Kierkegaard. Y en esta ocasión voy a introducir y nos acompañan el filósofo Guille Ramadán. Hola Arturo, ¿cómo estás? Y nuestro protagonista, Jonathan Ramos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Arturo? Gracias. Y bueno que lo invitaste a Guillermo, ¿no? En este día tan especial para nosotros los cristianos, ¿no? Así que antes de empezar una reflexión de corte filosófico, sería bueno que Guillermo, que también le gusta así meterse un poco en la teología y en la religión, nos cuente un poco, Guille, ¿cuál es el significado cristiano de la muerte del Señor Jesús? Y bueno, ¿qué nos podés decir acerca de los evangelios, ¿no? ¿Qué notoriedad le dan los evangelios a la muerte, ¿no? A la pasión y a la muerte del Señor Jesús. Bueno, ciertamente es una cuestión central, es la cuestión, digamos que es, podríamos decir, de alguna manera, aristotélicamente lo podríamos llamar como la causa final, ¿no? ¿Por qué? O parte de la causa final. Porque justamente Cristo vino al mundo, o la causa final de la encarnación, podríamos decir así. Cristo vino al mundo a los efectos de redimir al hombre, a la humanidad, cuando digo la humanidad es a cada uno de nosotros, con su sangre. Y justamente con esa finalidad que asume humanamente, que es misterioso, sobre todo eso, ¿no? Todo en el tema de la redención, de la salvación, es muy misterioso. Por ahí nosotros queremos resolverlo racionalmente y caemos en un juego racionalista cuando no le damos el espacio al misterio, ¿no? A algo que nos supera. Básicamente, podemos entender algunas cosas claramente, pero bueno, siempre hay algo de misterio. El que quiere resolverlo todo tiene un problema. Por eso, y hablando de Kierkegaard, él tenía esas problemáticas, ¿no? De cómo aquello que es infinito puede hacerse finito y sufrir, ¿no? Sufrir lo que sufre alguien finito. Y bueno, claro, cómo lo infinito cabe en lo finito. Qué problema, ¿no? Para Kierkegaard. Y es muy interesante. Yo diría que ya religiosamente hablando, necesitamos ciertamente de alguien que pueda resolver el problema del pecado original, aquel gran problema que la humanidad nunca por sus propios méritos podía llegar a resolver. Entonces justamente necesitamos de
de alguien que pueda pagar el precio del pecado. Y ahí entra en juego el mismo Dios, haciéndose hombre y tomando el lugar del Cordero, para que, bueno, nosotros, todo esto en beneficio de nosotros. Creo que esta época es muy linda porque después de una preparación adecuada, nosotros podemos vislumbrar con el corazón abierto, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo quiere para nosotros? ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? Así que es muy hermoso, aunque muy doloroso al mismo tiempo. No podemos dejar de, nos tiene que doler, ¿no? O sea, el mirar a Cristo en una cruz, crucificado, y que muchas veces somos nosotros los que estamos crucificándolo con nuestros pecados. Bueno, ahí va, no importa lo que hayamos hecho, Cristo viene y nos redime con su sangre, que es mucho más poderosa que nosotros mismos. Así que es hermoso pensar esto, Johnny. Podríamos estar horas hablando del significado de la cruz, ¿no? Pero bueno, Sí. eso para empezar. Bueno, es el primer anuncio, ¿no? La muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús es el querigma, es el mensaje originario del cristiano, ¿no? Es propiamente el centro del anuncio de la fe cristiana, es reconocer que este hombre que nació en Galilea era Dios, y que como Dios puede unirnos con Dios, ¿no? O sea, solo un Dios puede unirnos con Dios, ¿no? Si Cristo no fuese Dios, no podría reconciliarnos con el Padre, ¿no es cierto? Así, el medio tiene que ser de la misma dignidad que el fin. Y si el fin es el reencuentro con el Padre, el medio que nos lleve al Padre tiene que venir del Padre, tiene que estar en el seno del Padre, tiene que ser de la misma sustancia del Padre. Y bueno, en los evangelios lo primero que se escribió es el querigma, es la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Después se escribieron los milagros de Jesús, que eran como la impronta que le daba fuerza a la predicación. Luego se escribieron las enseñanzas de Jesús, y al último la infancia de Jesús, ¿no? O sea, como que los evangelios se escribieron de adelante para atrás. Pero ciertamente quería introducirme a una parte así ya más filosófica, no porque la teología carezca de profundidad ni de complejidad, digamos, ¿no? Pero creo que nosotros, por nuestra expertise en la filosofía, podemos aportar en las redes una comprensión filosófica. Ya las comprensiones teológicas las harán aquellos que se dedican más fuertemente a la teología, ¿no? En particular Kierkegaard, porque Kierkegaard plantea en La enfermedad mortal, o el Tratado de la desesperación, que solamente puede encontrar verdadera felicidad, gozo y esperanza aquel que ha sabido desesperarse, ¿no? Aquel que ha podido encontrar en el seno de su espíritu la desesperación. ¿Y qué es la desesperación? La desesperación es... ¿Perdón? Creería yo que... ¿Qué es la desesperación para Kierkegaard? Eso te estaba por preguntar. La desesperación es la estrechez del espíritu en el cual se desdibuja todo tipo de esperanza. Se desdibuja todo tipo de posibilidad de esperar algo bueno del futuro. Viste que cuando vos estás pasando por una situación difícil, traumática, como que no ves que el futuro vaya a traerte algo bueno. No esperas que el futuro vaya a traerte algo bueno. Simplemente pensás que todo va a empeorar, que todo va a ser peor o trágico, y
Y digamos, la desesperación tiene que ver con eso, con haber perdido el horizonte y que se haya entenebrecido todo el futuro, que el futuro ya no tiene un horizonte de esperanza, ¿no? Entonces, lo distinto de la desesperación es la esperanza, pero nadie puede tener esperanza si no se ha desesperado. Ese es el juego. Nadie puede tener felicidad si no se ha angustiado, ¿no? Nadie puede tener gozo si no se ha angustiado. Nadie puede sentirse salvado si no se ha sentido primero en el infierno, ¿no? Perdido. Y bueno, la primera cosa que nos podemos preguntar es, ¿Jesús se ha desesperado en el momento de su pasión, cuando Él llora, así lágrimas de sangre? Jesús sintió desesperación, en algún momento Jesús sintió la desolación, se sintió desamparado en algún momento. Bueno, y ahí vienen, ¿no? La famosa frase de Jesús, Abba, lama sabactani, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ujú. Y penetrar un poco en la desesperación de Jesús, así como en Temor y Temblor, Kierkegaard penetra en la desesperación de Abraham. Penetrar en la desesperación de Jesús, Jesús que se siente desolado, no por padecer bajo el poder de Poncio Pilato, eso lo confesamos, es un dato histórico que aparece en el credo, pero si nosotros pensamos que Pedro murió como Jesús, pero peor, porque murió con cabeza abajo, y Pedro no lloró lágrimas de sangre y no se desesperó como se desesperó Jesús, que era Dios, podemos entender que lo que desesperaba a Jesús no eran ni los látigos del centurión, ni los clavos, ni los hierros, ni los azotes, ni la espina, ni la cruz. Muchas veces nosotros, porque nos dejamos llevar por la impresión que nos causa la película La Pasión de Cristo, pensamos que Jesús se desesperaba por el clavo, por los clavos, por la espina, por el dolor de los látigos o por el dolor de las espinas en la frente. Pero lo que verdaderamente desesperaba a Jesús, y creo yo que eso es memorable, es que iba a recibir toda la ira del Padre, fruto de que Jesús se hizo a sí mismo pecado, asumió nuestros pecados y fue tratado por Dios como un pecador. Dios lo condenó a Jesucristo como si Cristo hubiese cometido todos los pecados de la humanidad. Y toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, y en ese momento donde Él se hace pecado y donde siente la ira de Dios en su espíritu, no la ira de Dios contra Jesucristo, pero como Jesucristo se hizo pecado, Jesucristo estaba padeciendo la ira del Padre, ¿no? Y bueno, y eso le causó una desesperación tremenda al Señor Jesús. Desesperación de que Él, que era puro amor, de que Él, que era pura santidad, de que Él, que era pura perfección, pura bondad, pura misericordia, pura justicia, pura santidad, Él se hizo pecado. Se hizo pecado. Y la Biblia dice, Él no se hizo pecador, se hizo pecado. Pecado, Él era pecado, Él estaba haciendo nuestro pecado. Jesucristo, que es nuestra gracia, Jesucristo, que es nuestra luz, Jesucristo, que es nuestra santidad, se hizo pecado. Pecado. Jesús era nuestro pecado. Nosotros somos el pecado de Jesús, ¿no? Nosotros somos el pecado que llevó a Jesús a sufrir de esa manera, ¿no? Jesús decidió libremente sufrir de esa manera, pero Él es mi gracia, yo soy su pecado. Sin embargo, en ese momento, Él era pecado. Él tomó mi lugar, y así como yo soy su pecado, Él decidió hacerse mi pecado para hacer mi gracia, ¿no? Y bueno, esa paradoja enigmática de la salvación, que para que yo, que soy pecador, sea tratado como justo,
Él que es justo tuvo que ser tratado como pecador. Para que Dios me hable a mí como si yo fuese justo, siendo yo pecador, tuvo que tratar a Jesús, que era justo, como si él fuese pecador Jesús. Se invierten las cosas, ¿no? Y así como Jesús no cometió un solo pecado, Jesús no cometió un solo pecado que lo lleve a la cruz, yo no hice ninguna obra meritoria para que Dios me entregue la salvación, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Así como Jesús no hizo ningún pecado que lo lleve a la cruz con sus obras, así tampoco yo con mis obras no hice ningún mérito para que Dios me lleve a la gracia, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la paradoja de la que habla Kierkegaard muchas veces, ¿no? Y es una paradoja de fe. Nosotros creemos en eso. Y después vamos a hablar de otra cosa, pero mira que tenemos una hermosa sorpresa, nuestra querida Tere acá, ¿eh? Así que Tere. Mis hermanos queridos, gracias por invitarme a estar con ustedes en esta noche. Una noche de dolor que nos confronta tanto, ¿no? Es una ceremonia litúrgica muy fuerte, el recuerdo de la pasión de Jesús, y revivirlo al escuchar su palabra que está viva, y revivirlo y sentirnos interpelados, porque todos hemos pecado y Cristo ha cargado con nuestros pecados, como dices. Efectivamente, Cristo cargó con nuestros pecados y nos abrió la puerta del cielo. Es como si hubiéramos abierto la puerta del cielo pateando a la puerta. La abrimos a patadas. La abrimos a patadas y Cristo se dejó patear por todos nosotros. Se dejó ofender, mancillar, maltratar, humillar, flagelar, crucificar, la corona de espinas. Se dejó escupir, se dejó burlar, o sea, y no respondió, no se defendió. ¿Cuántas veces nosotros por nimiedades buscamos defendernos, ¿no? Y hablamos de nuestra dignidad, es que por dignidad me tengo que defender. No somos capaces de humillarnos ante Dios y adherirnos a Cristo desde esa otra posibilidad que tenemos de ser Él, ¿no? Él no es Jonathan, él no es Guillermo, él no es Arturo, él no es Tere, pero nosotros sí somos Cristo, en tanto que somos cuerpo místico de Cristo. Y si hacemos consciente que podemos nuestra adhesión vivirla de esa manera, reproduciendo su imagen en el sentido de saber perdonar, de saber amar, saber esperar, saber corredimir con él, viviendo con él el dolor del amor, ser misericordiosos, meter la miseria de nuestros seres más amados en nuestro corazón y en nombre de Cristo perdonar y suplicarle a Cristo que perdone, ¿no? Y recordarle sus palabras y decirle, tú le dijiste al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora yo te pido a ti, por favor, que perdones a estas personas que no saben lo que hacen, o que me perdones a mí que hice lo que no supe que hacía. O sea, que sepamos reconocer en el amor como máxima de amor el perdón. Yo creo que esa es la máxima del amor, el perdón. Entonces, adherirnos a Cristo desde esa capacidad que tenemos por su gracia de ser perdonadores, misericordiosos. Y que a nadie, como dice el Papa Francisco, dice, el acusador es el demonio. Que nosotros no estemos juzgando ni acusando a la gente, sino que al contrario, renunciemos a esa posición de jueces y más bien sintamos compasión y misericordia en nombre de Cristo, no en nuestro nombre, porque no valdría nada, no, sino en nombre de Cristo. ¡Qué maravilla! Sí. Es muy lindo lo que decís, Tere. Hegel, en la fenomenología del espíritu, dice casi exactamente lo que estás diciendo vos. Ya lo voy a desarrollar un poco. Vamos a escuchar a Guille. Pero esto de que el amor del perdón es renunciar a nuestro derecho a la venganza, ¿no? Porque la justicia pide un resarcimiento, ¿no? El ojo por ojo,
diente por diente, ¿no? Esa es la ley. Jesús dice, ustedes escucharon que se diga ojo por ojo, diente por diente, mas yo le digo, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos, ¿no? ¿En qué sentido? Renunciar a nuestro derecho de ejecutar por nosotros nuestra justicia, ¿no? Y entregarle a Dios la misericordia y el perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Es decir, en ese amor que implica la renuncia a la venganza, es la reivindicación de la locura del amor, la locura del perdón. El perdón es locura porque rompe con la justicia, ¿no? La justicia del hombre pide reivindicación, la justicia del hombre pide ojo por ojo, diente por diente, y en el amor se rompe con eso como lo rompió el Padre, porque la justicia de Dios pedía que los seres humanos sean castigados con la muerte por el pecado. Eso decía la justicia, que el que peca morirá. Sin embargo, el amor sobreabundó a la justicia. La justicia pedía el castigo, pero el amor fue más fuerte. Y en el amor, que es la locura del perdón, Dios decide cumplir su ley Él mismo, sufriendo Él el castigo que merecíamos nosotros, padeciendo Él el castigo que merecíamos nosotros, y en ese amor Dios nos dice, si yo que soy el puro amor y la pura santidad pude perdonarte a vos que me llevaste a esa cruz, ¿por qué vos no podés perdonar a otro? ¿No? ¿Cómo Jesús, siendo pura misericordia, puro amor y pura santidad, pudo perdonar a aquellos que lo estaban vituperando y que lo estaban dejando en la misma cruz, con ese dolor que sentía Cristo siendo 100% hombre? A veces nosotros decimos, no, como Cristo es Dios, le dolía la mitad. A Jesús le dolía la mitad. No, le dolía exactamente como nos dolería a cualquiera de nosotros, que nos claven clavos y nos hagan todo lo que le hicieron a Jesús. Y en ese momento que Jesús era 100% hombre, pudo perdonar. En el momento de mayor dolor y de mayor tragedia, Él pudo perdonar, ¿no? Guille, ¿qué tenés para compartirnos, para profundizar sobre todo esto? Bueno, primero saludar a Tere, es una alegría estar, aunque sea aquí a la distancia, sería muy lindo poder darte un abrazo en vivo. Tere es de las personas más maravillosas que hemos conocido, así que realmente es un placer compartir con ella. Tiene un aura, ¿viste? Como dicen a algunos, es una cosa que irradia gracia, Tere, así que es hermoso poder compartir. Bueno, mira, algunas cosas que son, que me parecen, digamos, que se pueden conversar. Por ejemplo, esto de Kierkegaard que vos decías al inicio, ¿no? Solamente aquel que se ha desesperado puede llegar a tener esperanza. Eso es una falacia interesante porque justamente lo que es bueno no necesita de lo malo. El bien no necesita del mal para poder existir. La esperanza es un bien. Justamente la esperanza es la esperanza de poder ver a Dios cara a cara, ¿no? En una visión beatífica. Es la esperanza de ese cielo que justamente es esa visión beatífica. Y nosotros, teniendo esa esperanza en la fe en que Cristo ha muerto por nosotros, ha resucitado, es que vivimos nuestra vida. La desesperanza en ese sentido, si se entiende desesperación por desesperanza, es un pecado. Cristo no puede haber tenido desesperación en ese sentido, que lo dice Kierkegaard, porque sería un pecado. Y vos bien dijiste, Johnny, que Cristo no tuvo pecado. Entonces, en ese sentido del que estoy hablando, no es posible. Entonces, Kierkegaard ahí, de alguna manera, erra. A mi criterio, ¿no? Entonces, nosotros vamos entendiendo que esto que él habla, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una clara referencia,
esto es una clara referencia a un salmo, ¿no? Un salmo donde se describe la muerte de Cristo y se describe, básicamente es, para mí, en ese sentido, es una alusión porque lo está diciendo en un momento muy específico, porque luego de eso dice, todo se ha consumado, ¿no? Es interesante, porque vos fíjate, después de decir eso, Cristo dice, hace referencia al Salmo, de alguna manera está diciendo, este soy yo, del cual han hablado las Escrituras, todo se ha consumado, ¿sí? Es espectacular porque hasta en ese momento Cristo está enseñando, ¿no? Está haciendo pedagogía, es espectacular en ese sentido. Nosotros tenemos, por eso, una visión de la cual Cristo tiene una centralidad en nuestra vida, que con la cruz nosotros no hay cantidad de discursos, cantidad de reflexiones que puedan agotar el sentido de la cruz para cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo divino, se podría decir, lo que está, esta dicotomía que hacía Kierkegaard entre lo finito y lo infinito. De la cruz brota lo infinito, porque brota justamente la muerte del mismo Dios para con nosotros. Vos bien dijiste que la Biblia dice, ¿no?, que se ha hecho pecado. Bueno, Cristo es justamente el Cordero de Dios, o sea, es justamente aquel que ha asumido nuestra culpa y que nos ha lavado con su sangre, ¿no? Incluso vos fíjate, Johnny, que en la cruz Él cura hasta cuando lo matan, porque el que lo mata queda curado de la ceguera, ¿no? O sea, del problema en los ojos. Y es espectacular eso, para mí es un signo muy, muy brillante, muy lindo, algo que indescriptible, porque con su propia muerte a nosotros nos abre los ojos. Nos abre los ojos a poder ver realmente quién era Él, porque después de eso sucede, Él era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿sí? Ahí se dan cuenta, era verdaderamente el Hijo de Dios. Así que bueno, me parece interesante que podamos seguir reflexionando y profundizando lo que es la palabra, y lo que es justamente la experiencia. Yo diría que Cristo en este día en particular, en esa cruz en particular, tiene que ser una experiencia para nosotros. Tiene que ser más que una reflexión, porque acá estamos para reflexionar, obviamente, pero yo invitaría a que la gente que ve este vivo pueda realmente hacer una experiencia de la cruz, porque no alcanza con pensar. Y es el Salmo 22, hay que decirlo. Qué bueno que lo dices. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo toma del Salmo 22 y bueno, es tal cual. Me parece increíble que hagas que traigas esa reflexión, ¿no? Él está aludiendo a la palabra de Dios y está presentándose como el mismo Dios, ¿no? Como que ya estaba, pues ya estaba profetizada su vida y su muerte y su resurrección, y luego todo ha quedado consumado, ¿no? Ya perdonó, ya abrió la puerta del cielo para todos. Ahora está en nosotros el abrazar su misericordia, porque se requiere humildad. A veces pensamos que nuestro pecado es más grande que su misericordia y tenemos que hacernos chiquitos. Somos tan egocéntricos que le damos más peso a nuestro pecado que a su gracia. Tenemos que aceptar que su gracia es muy superior a nuestro pecado, ¿no? Entonces, aceptarla con humildad y perdonar. Uh-huh. Vamos a escuchar a Daglio. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y es interesante cómo dicen estas verdades. Contanos. Lo que quiero agregar es que, pues sí, que la redención del hombre era imposible. No se te escucha, Daglio, de repente. ¿Se me escucha bien ahora? Sí. A ver.
Sí, que quería agregar que si Cristo no hubiera padecido, el hombre jamás hubiera pues dado la oportunidad de redención, fuese liberado y no hubiera habido otro modo de hacerlo, sino mediante el Cordero, que era Cristo. Es cierto, y recalcar esto de la renuncia de la que habla Tere, aparece en el himno que recoge Pablo en Filipenses. Por tanto, capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Esto es muy bien interesante porque el otro día escuchaba en la marcha feminista que las mujeres decían, nosotras las mujeres luchamos por nosotras mismas, por los derechos de las mujeres. Y los varones tienen que luchar por los derechos de los varones. Los niños tienen que luchar por los derechos de los niños, los abuelos luchan por los derechos de los abuelos, los negros por los derechos de los negros, los blancos por los derechos de los blancos. Y acá el Evangelio nos dice, no, si la mujer piensa solo en ella, en la mujer, eso no es un acto de amor, ni de caridad, ni de misericordia. Es fácil, porque claro, es muy fácil. Yo luchar por mis derechos, vos luchar por los tuyos. Pero acá dice, no mirando cada uno por los suyos propios. La mujer cristiana no lucha solo por sus derechos. Lucha por los derechos de los otros que son más débiles que ella. Los niños por nacer, el derecho de los niños, de los huérfanos, de los presos, de los extranjeros, de las viudas. El derecho de los otros, ¿no? El derecho de los otros, ¿no? No mirando cada uno lo suyo propio, ¿no? Recuerdo que Agustín Laje en su libro Generación Idiota justamente habla, ¿no? De la etimología de la palabra idiota, que es aquel que piensa solo en él mismo, en lo que a él le pasa, ¿no? Y les quería leer un comentario de Gadamer, en Verdad y Método, ¿no? En Verdad y Método, de lo que es el ser humano, ¿no? En qué consiste el ser espiritual del ser humano. Dice, y ya seguimos con el texto bíblico, dice, la esencia general de la formación humana, de la Bildung, es convertirse en un ser espiritual general, el que se abandona a la particularidad, o sea, el que se entrega a la particularidad de ser él mismo, es inculto. Por ejemplo, el que cede a una ira ciega sin consideración ni medida. Hegel muestra que a quien así actúa, lo que le falta en el fondo es la capacidad de abstracción, es decir, de sustraerse de lo inmediato que es su propia necesidad. El inculto no es capaz de apartar su atención de sí mismo y dirigirla a una generalidad desde la cual determinar su particularidad con consideración y con medida. Con consideración y con medida. Es decir, esa capacidad que tiene el cristiano de sustraerse a su propio derecho a sentir la ira, a sentir la venganza, el odio, el resentimiento, y entregarse a una consideración general, como dice Kant, sembrar una máxima universal, ¿no? Obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda convertirse en máxima para todos. ¿Y cuál es nuestra máxima como cristianos? Que Cristo, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa es nuestra máxima. Has de despojarte de ti mismo, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Otra máxima, has de humillarte a ti mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Has de humillarte hasta la muerte. Esa es nuestra máxima como cristianos. Por lo cual Dios, entonces, ¿qué decía Cristo? El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será
humillado. Entonces, has de humillarte hasta la muerte. Esa es la máxima del cristiano. Has de humillarte hasta la muerte. ¿Por qué? Por lo cual Dios también le exaltó y te exaltará hasta lo sumo en Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, has de humillarte hasta la muerte, que Dios en la faz de Jesucristo te exaltará hasta lo más alto. Y mientras más te humilles, más serás exaltado, ¿no? Esa es nuestra máxima como cristiano, ¿no? Pérez, te veo que te salís ahí por decir algo. Es que pienso, mientras hablas, todo el tiempo estoy pensando, por ejemplo, en el amor ágape, ¿no? Y tenemos que dejar nuestras particularidades y aprender a amar ágape, amar universalmente. Estoy pensando en la Virgen María, en la Madre de Jesús, que ella no se ensoberbeció cuando fue elegida para ser madre, sino que fue a servir a su prima Santa Isabel, y luego, siendo la Madre de Dios, del Rey del Universo, de Jesucristo, tuvo que sufrir todo lo que sufrió y esperar pacientemente y ver la crucifixión de su hijo, vivirla y unida de corazón a él, sentir en su propia carne y en su propio ser completito el dolor de Cristo, y luego esperar a poder volverlo a ver físicamente, ¿no? O sea, poder ir al cielo. Algunos teólogos dicen que fueron 12 años, otros que 24, otros que 34, no se ponen de acuerdo. El hecho es que de algún modo nos hacen saber que fueron muchos años, pero ella tuvo que vivir en el tiempo kairos para poder soportar el tiempo en la tierra sin su hijo Jesús, y después de haber visto eso tan doloroso de la crucifixión, tuvo que vivir en el kairos para poder no sentir el tiempo cronos. Entonces pienso en eso que estás diciendo, salir de lo particular a lo universal desde el amor, incluso del tiempo simbólico en el cronos, pasarnos al tiempo kairos, vivir cada día como si fuera nuestra única oportunidad de amar y de perdonar. No puedes posponer el perdón, tienes que perdonar hoy, en este instante, es más, desde antes de que alguien te ofenda, porque debes conocer la condición humana. El ser humano es frágil y pecador, entonces desde antes de que alguien te ofenda, tú ya tendrías que haber sellado tu perdón en favor de todos. Y todo esto solo por la gracia de Jesús, solo con la gracia de Jesús, teniendo amistad con Jesús, podemos vivir eso. Es cierto, pero un poco más es ver que los filósofos se aproximan a estas cuestiones teológicas de una manera espectacular. Me encanta. Pero mirá lo que dice acá, ¿no? Y vamos a escucharlo los chicos. No mirando lo suyo propio, sino lo del otro, ¿no? Y dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, ¿no? Porque lo que a nosotros nos hace sufrir en el dolor no es el dolor, sino la soberbia de creer, ¿y por qué a mí me tiene que pasar este dolor? ¿No? Y lo que te dice justamente el mensaje es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? No, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que morir mi pariente? ¿Por qué me echan de mi trabajo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me despiden del trabajo? ¿Por qué me robaron la bicicleta? ¿Por qué? Entonces, y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién sos vos que si todo el mundo sufre, vos no vas a sufrir? ¿Quién sos vos que si traicionan a todo el mundo, a vos no te van a traicionar? ¿Quién sos vos que matan a todo el mundo y a vos no te van a matar? O sea, ¿quién sos vos que vos sos intocable, que vos no tenés que sufrir, que tiene que sufrir todo el mundo menos vos, digamos, ¿no? Entonces, es la soberbia de creer, ¿y por qué yo tengo que sufrir? Y ahí está la máxima, has de humillarte hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, aceptar el sufrimiento, cargar con nuestra cruz, es saber que nosotros vamos a sufrir
que nosotros vamos a padecer persecuciones, vamos a padecer injusticias y muchos dolores que no son injustos, sino justos también. Porque, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido. Has de sufrir. Nosotros tenemos ahí una iglesia que se llama pare de sufrir. Bueno, acá Pablo te está diciendo, te está llamando a sufrir, no te está diciendo pare de sufrir. El cristianismo es una invitación a sufrir, a padecer. Nosotros estamos llamados a padecer hasta la muerte. Padecer hasta la muerte. Es que en el mismo amor ya está implícito el dolor. Cuando tú amas, obviamente que vas a sufrir. San Agustín dice, si no quieres amar, si no quieres sufrir, pues no ames. Pero si no amas, entonces ¿para qué quieres vivir? En realidad nacimos para amar y el mismo amor te causa dolor. Si eres indiferente ante la vida o la muerte es porque no amas. Entonces, solo no amando es que supuestamente no sufres, pero sufrirás por una pérdida de sentido de vida. Entonces, el cristiano que está llamado al amor caritas, al amor total, definitivo, a ese amor misericordioso que todo lo perdona y que además tiene la valentía de predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, por supuesto que será despreciado y será tratado como un tonto, porque todo lo perdona, porque todo lo soporta, porque todo lo espera, porque confía en la vida eterna. Entonces será tildado de iluso, de ingenuo, ¿no? Y hay que soportar el dolor que eso nos puede provocar, pero perseverar en la fidelidad de Dios, o sea, lograr ser fieles como Dios es fiel con aquellos que no creen en Dios y permanecer con nuestra amistad, fieles, cariñosos, pacientes, tolerantes, mostrando la fidelidad de Dios. De esa manera, es probable que en el camino se vayan contagiando de la fe, que vayan aceptando el don de Dios, que es gratuito, la fe, y que tengan esperanza en la vida eterna, porque hablando de esperanza, Guillermo decía muy bien, ¿no? Cristo no se desesperó porque él es la vida misma. Él es la vida misma y la esperanza siempre está en la vida. ¿Cuándo se pierde la esperanza? Cuando no hay vida o ya no se cree en la vida. Si no se cree en la vida eterna, en la vida futura, se pierde la esperanza. Pero si tienes fe en la vida, si colocas tu corazón en la vida, vives con esperanza. Por eso es importante defender la vida, porque no queremos que las mujeres pierdan la esperanza y caigan en la desesperación. Cualquier mujer con 2 dedos de frente está consciente que ha abortado, y cuando su conciencia se abre a la luz, cae en el susto y en el pavor de verse horrenda, incapaz de entrar a la vida eterna, y no queremos eso para ellas, porque tarde o temprano se les ilumina y hay lucidez en su corazón y en su mente y se horrorizan por el acto cometido, y no queremos que vivan eso, queremos que vivan la vida en la esperanza en la vida. Entonces, más vale tener un bebé que haberlo abortado, porque tener un bebé es tener vida, y la esperanza siempre está en la vida. Entonces, lo peor que pueden hacer al ser humano es arrebatarle la esperanza. No arrebaten la esperanza a las mujeres. Las mujeres tienen derecho a la esperanza de vida terrena y de vida eterna. Y las que ya abortaron, tenemos que esforzarnos para que recuperen la fe en la misericordia de Dios y sepan que pueden recibir el perdón. Basta con que se arrepientan sinceramente y que a cada ser humano lo traten con espíritu maternal, que sean muy maternales y muy dulces. Si abortaron 13 bebés, si abortaron 14 bebés, pues ya tienen por ahí 14 seres humanos vivos a quienes pueden amar como madres, sus amigos, sus hermanos, incluso sus padres. Resarcir es el tema, resarcir, pero recuperar la esperanza. Qué bueno. Sí. Qué bueno, Tere, muy bueno tu mensaje. Guille.
No sé, Arturo no habló, me gustaría escucharlo a Arturo. Arturazo. Pues yo he tenido varias reflexiones sobre un día como hoy, lo que vemos en esta semana. Y yo creo que el mensaje es muy importante porque yo he pensado desde hace un tiempo para acá que lo que Dios nos trata de decir por medio de la pasión de Cristo es resignificar lo que viene a ser el ganar, la victoria y sobre todo en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestra concepción humana veríamos como, por ejemplo, nosotros veríamos como, bueno, no nosotros como cristianos, sino la población en ese momento, pues, hubiera visto la pasión de Cristo como una derrota, ¿no? O sea, por ejemplo, los griegos, por ejemplo, que cuando se hubiera evangelizado en ese tiempo que se evangelizaba, decían llevar a Cristo a los pueblos, como lo hizo San Pablo y como se llevó en aquellos tiempos. A lo mejor dijeron, no, pero pues como que tu Dios, pues qué clase de Dios es ese Dios que termina, que lo crucifican. Entonces es un significado muy diferente de lo que tenían ellos por victoria, porque el cristianismo, Dios, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a decir, no, la victoria está precisamente en darse al otro por amor y con humildad en el sacrificio de Jesús. Entonces Jesús que nos dice algo totalmente diferente, ¿no? Yo triunfé en la cruz, dice en Apocalipsis, en las cartas, hay una de las, donde empieza Apocalipsis, dice, le daré la corona de la vida al que triunfe como triunfé yo. O sea, el hecho de triunfar en lo que viene a ser el sacrificio que tuvo por nosotros y el darse a la pasión, el darse a nosotros, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, yo pienso que en la pasión queda patente la lógica interna de la pasión, de la revelación, porque primero dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Entonces, él dice que el buen pastor es el que da la vida por las ovejas, y ahí se demuestra no solamente en los dichos y en los hechos, que realmente él es el buen pastor, cerrando esa lógica interna del cristianismo, porque dice ese pasaje, pues el falso pastor dice, yo soy pastor, y cuando viene el lobo se va corriendo y abandona las ovejas, eso es muy cierto. Y él lleva a los hechos, lo que dijo lo hizo en la cruz, siendo el buen pastor y dándose su vida por las ovejas, ¿no? Entonces también ahí yo creo que ahí cierra muy bien la lógica interna del cristianismo. Y por otro lado también lo último que tenía más en mente, pero es igual lo desarrollo un poquito más adelante, es algo que ya había comentado en otro video, que es sobre que pienso que todo el cristianismo es un relato que se escribe desde la mano de Dios, desde todavía más arriba que la voluntad de Jesús, pero eso igual lo desarrollo un poquito más adelante. Perfecto, Arturo. Vos sabés que eso me recuerda, ¿no? Lo que vos decías, que se le entregará la corona a aquel que haya vivido, ¿no? O sea, que haya asumido la cruz de esa manera. Me recuerda también a otro pasaje donde dice que debemos completar lo que ha sufrido Cristo en la cruz, ¿no? O sea, básicamente es participar de ese sufrimiento del cual habló Jonathan y habló Tere también, ¿no? O sea, el amar también implica sufrir, implica hacerse cargo, ¿no? Del sufrimiento del otro también. Y bueno, ahí está todo el mandato, ¿no? Todo el mandamiento de Cristo. Sí, porque hay un pasaje que dice, ancha es la puerta, ¿no? Ancha es la puerta de lo que lleva a la perdición, y la puerta a Dios es más angosta, entonces, o cada quien lleve su cruz, ¿no? O sea, carguen su cruz y síganme. También, ¿no? También. Y, claro, y respecto a lo que dijiste, que es bien interesante, me recordó el Papa Francisco cuando hablabas de el fracaso de Cristo en la cruz, ¿no? Cómo se lo veía, ¿no? Humanamente se lo ve un fracaso, es cierto,
es cierto eso que dijiste. Bueno, es más o menos la catequesis del Papa Francisco en algún momento, que también en algún momento se le sacó de contexto, ¿no? Esa frase. Y vos sabés que es interesante porque se ve muy bien eso, se ve muy bien en los discípulos que van hacia Emaús. Primero porque Cristo les dijo que se queden donde estaban, digamos, y ellos se fueron a Emaús. O sea, ya no estaban haciendo caso. Y se le aparece Cristo, y ellos estaban desolados, desconsolados. Porque claro, incluso a pesar de que había personas que habían dicho que ya no estaba en la tumba, que había algunas mujeres que estaban diciendo, ¿viste? No creían y se estaban yendo. Entonces es muy interesante cómo se nota mucho ese peso, esa mentalidad de victoria que tenían ellos, de una victoria terrena, y viene Cristo a decir, no, o sea, es que mi reino no es de este mundo. Y justamente por eso es que puede morir en este mundo sin perder sus reinos. Todo lo contrario, ganando el reino para nosotros, ¿no? O sea, no para él, sino para nosotros. Por eso es que es tan... bueno, ustedes saben, podríamos estar acá hablando días y días respecto de lo que significa la cruz para un cristiano. Y bueno, por eso es que es muy interesante la reflexión, pero más interesante siempre va a ser vivir la cruz. Sí, toma tu cruz y sígueme. Y que no se entienda nunca más como, haz de cuenta, tengo que cuidar a mi mamá anciana. Ay, esa es tu cruz. O tengo que cuidar a mi hijo con discapacidad. Ay, esa es tu cruz. Como si fuera un peso. No, así no lo dice Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Quiere decir, ama y sígueme. Ama y sígueme. Te va a doler, pero no te salgas del amor, no te salgas de la verdad, no te salgas de la vida. Toma la vida, toma el amor, toma la verdad y camina. Que va a doler en el camino, va a doler, pero tú sigue amando, sigue perdonando, sigue viviendo la verdad, sigue viviendo, aguanta. O sea, sé fiel, se corresponde a la fidelidad de Dios. Y eso duele. Sí. Pues es que hablaba con... Ya te doy, Daglio. Hablaba con un rabino justamente ayer hablaba con un rabino de acá de Salta, y le preguntaba, ¿y a ustedes les gusta? ¿Por qué no predican? O sea, ¿por qué ustedes no quieren que haya más judíos y predican el judaísmo? Me dice, no es que nosotros no queremos que haya más judíos. Lo que pasa es que nosotros no somos proselitistas como ustedes, me dice. Ustedes quieren que todo el mundo se haga cristiano y dice, vení, hacete cristiano, vengan, háganse cristianos, todo el mundo hágase cristiano. Y él dice, nosotros, cuando alguien quiere hacerse judío, en vez de ponérsela fácil, se la ponemos más difícil, dice. Entonces él dice, che, mirá, me quiero hacer judío, ¿para qué? ¿Y por qué? No, pero si acá no va a tener nada, ¿no? Si nosotros somos perseguidos, somos discriminados, no tenemos nada. La verdad que no te conviene hacerte judío, pero él dice, al final, ¿por qué nosotros ponemos tanta traba? Para saber si esa pretensión es auténtica o no. Si aquel que está dispuesto a hacerse judío lo quiere de todo corazón, va a seguir persistiendo, ¿no? Y me explicaba la lógica del mono y la lógica del gato, ¿no? El gato es el que cuida a los gatos, el que los protege, ese es el cristiano, la lógica del gato, ¿no? La madre gato que cuida a los gatos, que los persigue, que los protege. En cambio, la lógica del mono es que la mamá mono va corriendo por todos lados y el mono se tiene que agarrar a la mona, y si no se agarra, queda tirado, ¿no? Como diciendo, nosotros somos una religión del mono. Nosotros vamos y hacemos lo que tenemos que hacer, y el que quiera estar con nosotros se tiene que prender fuerte. Obviamente que hay muchas lógicas, ¿no? La lógica del evangelio es una lógica que va en busca del pecador, que va a buscarlo al pecador. Pero recuerden esa lógica del sufrimiento, que aquel que quiere ser cristiano tiene que estar dispuesto a ser una persona sufrida. Y eso no aparece en la vidriera de la oferta cuando se dice,
o se vende la religión de cada uno como un pancho, como un hot dog, así en la esquina, ¿no? Qué sé yo, hazte protestante, que vas a ser muy feliz y vas a tener todas las glorias del mundo, y o hazte católico, que no sé qué, ¿no? Se venden su religión como un pancho, ¿no? Así, y no aparece mucho, ¿no? Todo lo que implica realmente la responsabilidad, el sufrimiento, el dolor. Y me acordaba cuando había gente que lo quería seguir a Jesús, y Jesús le decía, ¿para qué me querés seguir? Yo no tengo dónde asentar la cabeza, ¿no? Yo no tengo dónde caerme muerto, así que no sé para qué me querés seguir, ¿no? Es como un poco, ¿no? Esa sangre judía así que tenía Jesús, ¿no? En esas cosas, que no es que Jesús rechazaba a aquel que lo buscaba. Realmente Jesús estaba probando los corazones para saber hasta qué punto aquellos que dicen, Señor, Señor, están dispuestos, ¿no? A dejarlo todo por Él. O incluso aquel que dice, Señor, te cumplo desde pequeño todo. Bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ah, no es que tengo demasiado. Bueno, entonces Fíjate que a la gente que posiblemente no tenga digamos, el gremio más católico de la cristiandad, y que tiende a ser hermeneuta como si lo son los reformados, que son más hermeneutas, quizás les pueda sonar un poquito extraño lo de Jesús se hizo pecado, pero en la forma en la que tiene sentido es porque semióticamente, digamos, la cruz y el peso que la lleva por toda la ciudad, la cruz, que atraviesa la ciudad con la cruz, y él solo y cayéndose, pues son los pecados ahí contenidos en la cruz. Eso es parte de ese peso son precisamente los pecados de la humanidad que decide cargar, porque de alguna manera desde ahí ya empieza ese sufrimiento, ¿no? Y aparte la corona de espinas también de alguna manera pues habla precisamente de que carga con todo el peso de la humanidad, semióticamente representa, ahora sí que es, aquí yo llevo todos los pecados de todo el mundo, ¿no? Entonces de alguna manera sí tiene sentido esa hermenéutica que haces, y en general la pasión, ¿no? Los latigazos, todo muy fuerte, o sea, todo lo que significó, pues definitivamente sí es pues yo lo vería más como la carga, ¿no? Como cargar, o sea, cargar con todo el mundo, con todas las faltas del mundo. Entonces precisamente tiene sentido, ahí tiene sentido esa hermenéutica que haces de convertirse en pecado, pero yo lo vería más como una gran carga, ¿no? Igual, eso no fue una interpretación. El texto bíblico dice Jesús se hizo a sí mismo pecado. Así dice el texto. Claro, totalmente. Estoy de acuerdo con nuestros pecados, ¿no? Eso significa. Pero, por ejemplo, mi hermana, una de mis hermanas me preguntaba, pero es que ¿cómo es posible que Dios, que nos ama tanto y nos quiere felices, por otro lado nos dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces digo, bueno, es que eso significa que te está avisando con toda sinceridad que la vida duele, que en el mundo hay gente mala, que en el mundo va a haber gente que apedrea, que miente, que traiciona, y que hay que seguir caminando en el amor, Entonces, el que quiera seguirme va a ser tan buena gente que todo el mundo lo va a escupir y se van a burlar de él, y va a ser tan compasivo y misericordioso que todo el mundo va a abusar de él, y va a ser tan perdonador que todo el mundo lo va a... Ahí está llegando un tema central que podemos tocar 3 horas, pero obviamente que ya enseguida terminamos, ¿no? Pero estamos ante una generación de cristal que no tienen cero tolerancia al dolor. Sienten un poquito de dolor y ya se les termina el mundo y ya me estoy por morir, porque sienten un poquito de dolor o dolor, ¿no? Es como que estos pibes de ahora que son una generación de cristal, que tienen cero tolerancia a la frustración y al dolor, la tienen muy difícil para ser cristianos, salvo de esas religiones que le digan pare de sufrir, hágase cristiano, que acaba de tener casa, camioneta, mujeres y todo lo que está buscando usted, ¿no? O sea, pero una religión del sufrimiento para los pibes de ahora que son tan hedonistas, ególatras y que tienen cero tolerancia a la frustración, realmente es muy difícil, ¿no? ¿Cómo ser cristiano hoy y asumir la responsabilidad de amar hasta que duela
en una generación que todo el tiempo está buscando el placer, el disfrute, el goce inmediato, la satisfacción rápida, y que la tecnología está creando individuos así, ¿no? Individuos que quieren algo y entran a internet y ya lo tienen, ¿no? Y todo se compra, y todo se consigue, y todo se vende y se compra. Daglio, me gustaría comenzar con vos. ¿Cómo pensás que podríamos mantener el cristianismo tal como es, así con el sufrimiento, con la carga, con el pesar que implica y la responsabilidad que implica el estar dispuesto a ser humillado y a sufrir, incluso padecer injusticias, en una generación de pibes actuales que odian el sufrimiento, ¿no? Que evaden el sufrimiento todo el tiempo? Sí, primero que todo, una de las traducciones que podría mencionar sobre lo que la hermana Tere García estaba diciendo sobre tome su cruz y sígame. Antes de decir eso, Jesús decía, niéguense a sí mismo. Y hay varias traducciones que dicen que renuncie a sí mismo, olvídense de sí mismo. ¿Sí? Otras también dicen, abandonen, ¿sí? Todo aquello que parte de nuestra propia necesidad también. Díganme, o sea, tenemos que abandonar nuestra propia vida egoísta que muchas veces ponemos ante el servicio a los demás, que parte muchas veces, uno, el poco desarrollo de las virtudes. Si no tenemos crecimiento en santificación sobre la virtud del amor, la justicia, más factores sobre el mismo, ¿cómo vamos a poder crear un criterio maduro, sólido y también una comunión con Dios profunda si andamos solamente pensando en nosotros mismos? Por eso es que muchas veces tenemos dificultad de perdonar, tenemos dificultad a veces de reconciliarnos o hablarle de una manera más amable, con amor a otras personas que realmente no se lo merecen, pero para no verse muchas veces como débiles, frágiles, nosotros mismos adoptamos esa misma actitud creyendo que ese es un tipo de fortaleza, pero simplemente es ponerse de inmaduro como la otra persona. ¿Cómo podemos entonces mantener una posición de padecimiento en el sufrimiento? Más que todo, teniendo una comunión con Dios y buscar circunstancias que podamos practicar este tipo de virtudes, porque si nos mantenemos encasillados, si nos mantenemos en la propia comodidad, en nuestra propia confort, ¿sí? Salimos a hablarle a otras personas de Jesús, o no salimos a confrontar ciertas ideas, ¿no?, que van en contra del Evangelio. ¿Cómo vamos entonces a tener ese tipo de padecimiento en el Señor? Entonces, tenemos que estar dispuestos a padecer en el sentido de aguantarnos los insultos, las difamaciones, videos que nos hagan injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que todo esto podemos lograr es a través del Espíritu Santo, porque si pensamos en hacerlo mediante nuestras propias fuerzas, pues va a ser en vano, vamos a errar. Pero si buscamos a desarrollar un criterio para toda la juventud, bueno, de cristianos, ¿no?, que no entienden esta clase de profundidades espirituales, que primeramente es tener una relación con Cristo, entender el Evangelio, entender lo que Pablo nos enseña en la Escritura, muchas veces que malentendemos, porque Pablo habla también de lo que tú dijiste. Pablo dice, bueno, ¿y por qué ustedes no aguantan la injusticia? Creo que lo dice en 2 de Corintios, ¿sí? También Pedro, ¿no? Padezcan como Cristo también padeció. Pero el gran problema de la sociedad actualmente es el ego. El ego es el que se interpone muchas veces.
y siempre va a imponerse o presuponer muchas actitudes que parten del ego. Entonces, mientras el ego siga vigente y en primer lugar, pues Cristo siempre va a estar en segundo lugar. No vamos a tener estas clases de discernimiento espiritual. Entonces, primeramente es tener buena comunión con Dios, tener discernimiento espiritual, leer las escrituras y escudriñarlas, y ahí el último, pues ponerla en práctica, sabiamente. Y bueno, esta generación de cristal se arriesga a tener el vacío existencial, como ya a grados patológicos, ¿no? El índice de suicidios ha aumentado muchísimo, las depresiones, los problemas de salud mental. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues a partir del espíritu comunitario centrado en Jesús, atraerlos, garantizándoles una amistad en Cristo que sí protege, que sí cuida el corazón y que nutre el corazón. En cambio, las amistades superfluas, donde hay competencia por quién viste mejor, quién tiene más bienes materiales, quién viaja más, ¿no? Quién compra más cosas, se van quedando vacíos, generan envidia y rivalidad. Entonces, las comunidades cristianas podrían ofrecer esos espacios de llenar el corazón de un amor sincero, del amor de Cristo, entre unos y otros, y eso es mucho más bonito para vivir, ¿no? Porque no... Y además el sistema económico va en contra de todos los placeres, ¿no? Ya no hay dinero para nada, entonces más vale que aprendan a vivir de amor del bueno, amor de Dios. Fíjate que hay un fenómeno que se está dando en la sociedad, que es una infantilización de la población, que es precisamente lo que nos está haciendo como una sociedad vulnerable. O sea, hay una cultura que ya sí, parte del progresismo, que nos está haciendo como vulnerables a todo, ¿no? Entonces ya incluso los adultos ya estamos siendo salpicados por una especie de intento de infantilización, en el sentido de que ya todo el mundo se divorcia por lo que antes generalmente no lo haría, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora ya antes las parejas de antes eran como más, tenían una resiliencia y tenían una tendencia como más a perdurar, ¿no? Y ahorita ya hay divorcios express, el mismo Estado lo genera, o sea, el mismo Estado mete ahí las facilidades para hacer una generación que a la primera, al primer hartazgo ya se... Entonces eso rompe las familias, rompe la dinámica de la familiar. Entonces el Estado está también erosionando la familia, ¿no? Desde ahí, toda esa sociedad ya de cristal que Sí. ya... Hace bien en señalar al progresismo, que es tener derecho a todo y no tener obligación de nada, ¿no? Eso es lo que genera una generación de cristal, ¿no? Ay, pobrecita, él tiene derecho a todo. Él tiene derecho a todo, pero no tiene obligación de nada, ¿no? Eso es. Y eso es lo que hace difícil, ¿no? No sé cómo ven ustedes hoy la predicación del Evangelio. Yo pienso que cada vez es más difícil. La predicación del Evangelio. Se dice, el hombre es un ser religioso por naturaleza, pero cada vez la cultura está tapando, ¿no?, esa religiosidad natural, ¿no? Como que está yendo en contra de la propia inclinación natural del hombre, ser religioso. Venderle al hombre, como dice Durkheim, una religión civil, la religión del consumo, la religión del fetiche, la religión, bueno, así del descarte, ¿no? Como decía el Papa Francisco, la cultura del descarte, ¿no? Que también es una religión. En el fondo es suplantar la inclinación por ver a Dios por la inclinación de hacer de la idolatría, ¿no? De convertir al dinero en Dios, de convertir el placer en Dios, de convertir lo inmediato en Dios, ¿no? Eso. Sí. Yo como para responder esto, este planteo que se está haciendo, ¿cómo sería el planteo? Sería cómo predicarle
el Evangelio a los jóvenes que están dentro de un marco de un progresismo que genera una generación de cristal. En primer lugar, podríamos señalar esta falta de sentido de la cual habló Tere, y señalarles a ellos que la falta de sentido siempre que les va a llegar, aunque no les haya llegado todavía o no se hayan dado cuenta, porque se están llenando de vacío, ¿sí? Se están llenando de vacío justamente. Y claro, como ellos no se dan cuenta, en algún momento te vas a dar cuenta que estás vacío. Y si vos les planteas esto, ellos van a sentir el vacío que llevan adentro. Es imposible no sentirlo cuando uno les puede abrir los ojos en ese sentido. ¿Hacia dónde va tu vida? Preguntas fundamentales que la filosofía y la teología se ha hecho durante toda la historia. Volver a las preguntas fundamentales y hacerle preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Quién sos? Y en ese marco, hacerlos entender que nada natural lo va a satisfacer lo que ellos están haciendo en este mundo. Que la respuesta no es natural o totalmente natural. Que es un buen camino para empezar, pero necesariamente te va a llevar a preguntarte por lo que está más allá, por lo metafísico y por lo sobrenatural en algún punto. Después, claro, no mentirles y decirles la verdad. El cristianismo es cruz. El cristianismo es llevar una cruz. Y el que ha llevado la cruz primero, porque el que primero nos amó ha sido Cristo. Pero si bien el cristianismo es cruz, y seremos de alguna manera por el mundo acusados, vituperados, golpeados, nosotros tenemos una jugada espectacular, que es justamente la que nos dice Cristo. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir y cómo vamos a soportar? Esa es la pregunta. Justamente en Cristo. Miren lo que dice la primera epístola de San Juan, en el capítulo 4. Dice lo siguiente: si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En eso reconocemos que moramos en Él y en Él nosotros. Fíjense, ¿no? En eso, en que nosotros nos amemos unos a otros y que hagamos de nuestra vida ese sentido, ¿no? Reconocemos que estamos en Él, nosotros moramos en Él y Él mora en nosotros. Y más adelante, ya en el versículo 17 y 18 dice: en esto ha alcanzado el amor la plenitud en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues según es Él, así seremos nosotros en este mundo. O sea, si nosotros moramos en Cristo y Él lo dejamos morar a Él en nosotros, seremos nosotros como Él. Y dice lo siguiente, que es espectacular, fíjense: no cabe temor en el amor, antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. O sea, cuando nosotros amamos verdaderamente y dejamos que Cristo le dé el sentido a nuestra vida, no vamos a temer. No vamos a temer porque vamos a estar en Él y Él en nosotros. Y a partir de ahí es que nosotros le estamos ofreciendo una vida de sacrificio, pero una vida feliz. Y bueno, y eso es el cristiano, porque el cristiano tiene esperanza. Exacto, es que Guillermo, lo que has dicho es increíble, es hermosísimo. Esto, ojalá que todo el mundo le regrese al punto en el que empezaste a hablar en esta participación, porque efectivamente el amor vence a la muerte y vence al miedo. El miedo ya es tormento, el miedo ya ni siquiera es vida, ¿no?
Pero cuando ya te mueves por el amor, por la ley del amor y no por las montones de leyes, las montones de prohibiciones, ¿no? Porque eso es lo que les asusta, temen perder su libertad. Y si supieran que al contrario, alcanzas plenitud cuando comprendes el amor de Dios y te mueves desde el amor de Dios y vives conforme al amor de Dios. Cuando no te mueves conforme al amor de Dios, por supuesto que pesa perdonar. O te pesan tus propios pecados, te atormentan tus propios pecados, ¿no? Pero cuando comprendes el amor de Dios y te mueves y vives inmerso en su amor, entonces eres misericordioso con los otros y contigo, eres paciente y te vas volviendo bueno en forma natural, digamos, porque estás en el hábitat del amor, en el corazón de Jesús, y desde ahí vas moviéndote, entonces sí vas cambiando, y por eso su yugo es suave y ligero. Pero esto hay que experimentarlo, porque nadie sabe lo que no vive, hay que atreverse a vivirlo, y creo que empieza con la humildad, necesariamente. El primer salto de fe de Kierkegaard es la humildad, para ser dóciles y obedientes a lo que Dios pida. Y para entregarnos a un camino que muchas veces no sabemos por dónde vamos. Y no sabemos dónde termina, pero sí sabemos cómo termina. Termina bien. Termina bien, no porque necesitamos que Dios nos explique, mirá, yo te estoy haciendo pasar por esto, porque pasando por esto vos vas a ganar esto, y esto vas a ganar esto, y esto otro, y de acá vas a poder conseguir esto, y entonces va a terminar así. Dios no te va a explicar todo. Dios no te va a sentar y te va a decir, mirá, yo te estoy haciendo pasar por este dolor porque el dolor produce paciencia, y la paciencia produce entereza, y la entereza produce esto, y esto te va a generar después, para que cuando venga esto otro vos vas a tener esto. No, Dios no te va a explicar así. Pero si vos sabés quién es Dios, vos sabés que terminas bien, ¿no? Nosotros estamos ahora en un virus de dengue, hay mucho dengue acá en Salta. Ay, ¿cómo terminará el dengue o cómo terminará el COVID? Yo no necesito saber cómo va a terminar el COVID, yo necesito saber quién es Dios y si está conmigo o si no está conmigo. Y chao. Si vos sabés quién es Dios, no necesitas que Dios te explique cómo termina el COVID, porque vos sabés quién es Dios. Entonces muchas veces nuestra ansiedad implica que nosotros, como no tenemos puestas las miras en Dios, nos desesperamos. Nos desesperamos porque sentimos, ay, todo va a terminar mal, esto va a terminar mal, todo va a terminar mal. ¿Pero por qué? Porque no sabemos quién es Dios y porque Dios no está en nuestra vida. Dios no está en nuestra vida. Entonces por eso hay suicidios. ¿Por qué hay suicidios? Porque alguien colocó todas las esperanzas y los anhelos de su vida en el trabajo, en el fútbol. Hay gente que se suicidó porque su equipo perdió un partido. O porque lo deja la novia, o porque lo deja la mujer, o porque, qué sé yo, porque se murió el padre, o porque, qué sé yo, no sé. Entonces, muy bien eso. Si nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, nada nos va a hacer perder la esperanza, ni el amor, ni el gozo. Porque el gozo es Cristo con nosotros, es Dios con nosotros. Aunque pase por valle de tinieblas, no temeré, pues con tu vara y tu cayado me cobijas y me acompañas, ¿no? Entonces, Dios no te promete que no vas a sufrir, pero te promete que te va a acompañar en el sufrimiento. Y si nosotros no podemos mirar a Cristo, y claro, ¿cómo no? Ahí viene la pregunta de Albert Camus en el mito de Sísifo, ¿por qué la vida y no más bien el suicidio? Claro, sin Cristo la única pregunta que cabe es esa, ¿por qué vivir y no más bien el suicidio? Si lo importante de esta vida es el trabajo, obviamente que si te echan del trabajo te tenés que suicidar. Y si lo más importante de tu vida son tus hijos, y tus hijos se van o te dejan o pasa algo y los perdés, y bueno, y te tenés que suicidar si ya no tenés a tus hijos, porque dijiste que tus hijos son lo más importante en esta vida, porque dijiste que tu trabajo es lo más importante en esta vida, porque dijiste que el fútbol es lo más importante en esta vida.
o el dinero, o el éxito, o lo que sea. Ahora, ¿por qué el que cree en Cristo nunca se va a suicidar? Porque nunca vamos a perder a Cristo, porque Cristo nunca nos va a dejar, porque Cristo nunca nos va a desamparar. Entonces, ahí el apóstol San Pablo dice, con respecto a eso, porque entiende esta cuestión, dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro gran intercesor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, como tú dijiste que Dios no está con nosotros cuando nos portamos mal, más bien somos nosotros los que no estamos con Él, porque Él está con nosotros y nada nos podrá separar de Él. Es cosa que abramos los ojos del corazón para darnos cuenta de su presencia en nuestra vida y arrojarnos a sus brazos misericordiosos. Cualquiera que se sienta lejos de Dios y que tenga miedo y vergüenza ante el Señor, que se arriesgue, porque caerá en brazos seguros, brazos de misericordia. Entonces, volver a Dios y recordar que Cristo dijo, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y nosotros somos amigos, entonces aceptar la amistad de Jesús, aceptar su amistad y vivir en su amistad, es lo mejor que nos puede pasar. Él ya dio todo, dio la vida por nosotros. Ahora solo hay que vivir la vida con amor. Ya dio la vida por nosotros, hay que vivir la vida con amor. Y confiar, como dices, Jonathan, no sabemos qué nos va a pasar en el camino, pero sí sabemos a dónde vamos, cuál es nuestra meta y con quién vamos. Vamos con Cristo y vamos a Cristo. Yo ya tengo un hijo que se me adelantó al cielo, ya lo saben, de todos ustedes he recibido palabras de cariño. Mi hijo adorado, mi único hijo varón, me queda mi hija mayor y ahora está embarazada esperando a su bebé. Pero la pérdida de mi hijo Víctor no la considero así. Pérdida es como una palabra retórica. Víctor trascendió y está en el cielo, pero el cielo está aquí. Cuando tú te juntas con Cristo, cuando tienes trato con Cristo, sabes que tu hijo está con Cristo. Me confundo y digo Cristo y Víctor indistintamente, ¿no? Víctor está con Cristo. Entonces yo quiero estar con Víctor, conversar con él espiritualmente. Solo tengo que seguir mirando a mi Señor Jesús porque ahí juntito está Víctor. Y todos nuestros seres amados que se fueron al cielo están con Cristo. Entonces es tan fácil conectar con la iglesia triunfante, como decimos en la iglesia católica. La iglesia triunfante son los que ya están en el cielo, ¿no? La iglesia peregrina somos nosotros. Y hay una iglesia purgante. Y me atrevo a decir que Víctor está en la triunfante porque Víctor vivió con discapacidad muy severa y siempre estuvo adherido a Jesucristo. De hecho, reprodujo la imagen de Jesús en toda su vida. Y también la palabra de Dios lo dice, habrá quienes reproduzcan la imagen de Jesús. Es lo más parecido a Cristo que he visto en mi vida, Víctor. Lo más parecido a Cristo. Yo lo veía a Víctor, en el semblante tenía una luz, que vos lo mirabas a Víctor y te olvidaba de todos los problemas. Te transmitía una paz, te transmitía una serenidad, una tranquilidad. Tenía una palabra justa y serena.
era tan... No, te puedo decir, no, era como Kung Fu, siempre tenía una respuesta para todo, ¿no? Y hablaba con Guillermo siempre, ¿no? ¿Cómo te transmite cosas, Víctor? Era increíble que te dejaba, se iluminaba, un ambiente en el que entraba Víctor se iluminaba, con su calma, ¿no? Porque no era extravagante, pero con esa sencillez decía 2 o 3 cositas que ahí está, eso era lo que había que decir, todo lo demás era desparramo, ¿no? Perfecto, así era Víctor en la tierra. Y ahora imagínatelo con un cuerpo glorioso resucitado con Cristo, ya libre de cualquier cosa, de cualquier dificultad en el cuerpo. Y según San Agustín, los cuerpos, o sea, las personas que han resucitado, porque desde el punto de vista del alma ya hay resurrección porque ahí no existe el tiempo. Entonces, allá en el sin tiempo, en la eternidad, son almas que son luminosas, ligeras, livianas, translúcidas y ágiles. Entonces, Víctor está por todo el mundo cumpliendo su misión, porque no se acaba la vida con el tiempo, sino que trasciende el tiempo y continúa la vida. Y eso es lo que nos vino Cristo a mostrar. Entonces, es el momento culminante en esta celebración de la muerte y resurrección de Jesús. Ahí es donde podemos nosotros ratificar nuestra fe en Jesús. Es la resurrección, la promesa cumplida en Cristo y en todos aquellos que ya trascendieron. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Amén. Bueno, gente querida, me imagino que ya, al menos acá, en donde estamos con Guillermo, ya es un momento de ir al sobre, a dormir. Así que vamos a hacer un pequeño cierre, ¿no? De 3 minutitos cada uno, donde podamos decir lo que es la Pascua del Señor para nosotros, ¿no? Su muerte, la muerte del Señor, ¿qué significa, no? Yo hablo primero para que ustedes puedan terminar. Recuerdo una prédica de Jonathan Edwards que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, ¿no? Y claro, Cristo venció con su muerte a la muerte, y esa primicia que es la fe en nosotros nos garantiza que vamos a estar con el Señor, ¿no? Que solamente aquellos que desean profundamente ver la gloria de Cristo en la tierra van a ver la gloria de Cristo en el cielo. Si no deseas ver la gloria de Cristo en la tierra, ¿qué te garantiza que la vas a ver en el cielo, ¿no? Entonces, pidamos la fe para que Dios nos dé hambre de Cristo, para que Dios nos dé hambre de Cristo y para que nos dé la hambre de ver la gloria de Cristo en la tierra. Y cuando sepamos disfrutar la gloria de Cristo en la tierra, vamos a tener la certeza de que vamos a disfrutar de la gloria de Cristo en el cielo. Tere. Bueno, pues yo quiero decir que cada vez que recuerdo la muerte de Cristo, por supuesto que lloro, porque además la relaciono con nuestra vida y empiezo a pensar en las guerras que hay ahora en el mundo y empiezo a pensar en los niños que tienen hambre y empiezo a pensar en cuánto daño nos hemos hecho unos a otros, en los divorciados, en los bebés abortados, en las mujeres abandonadas y golpeadas. O sea, somos malos, de veras, qué barbaridad. Y volvemos a recordar las palabras de Jesús en la cruz y parece que no aprendemos. Y entonces yo lloro y lloro y lloro y pido perdón y recuerdo que en el Padre Nuestro decimos, perdónanos nuestros pecados. No digo, perdóname mis pecados. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso me hace ser más consciente de que todos somos uno y que los pecados de uno son los pecados de los otros. O sea, que compartimos el pecado y que tenemos que pedir perdón unos y otros por todos. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros.
compañero. Es el concepto de solidaridad en San Agustín. Totalmente. El pecado, nadie puede decir, yo estoy cortado con otra tijera, ¿eh? Él es pecador, pero yo no, ¿eh? No. Si el que dice así es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Así que, perfecto, Tere. Pedir perdón por todos y que todos lleguemos juntos al cielo. Perfecto, Tere. Guille. Bueno, como cierre, sería bueno reflexionar sobre la importancia para la humanidad entera, no solamente para el cristianismo, porque Cristo mandó a predicar esto a todas las naciones, ¿no? Y bueno, pedir perdón por el vinagre, perdón por los clavos, perdón por los latigazos, perdón por la lanza, perdón por la corona. Pedirle perdón a Cristo porque eso que te duela cada cosa cada pecado tuyo, como algo como un clavo, como una corona de espinas, creo que es el sentido, darle el justo sentido a esto, ¿no? A este evento que trasciende el tiempo, que trasciende todo lugar. Y por último, darle gracias porque en este sentido, decir algo que es importante, o sea, podría haber sido de otro modo, pero este fue el mejor modo. Y darle gracias porque Él asumió el modo más perfecto de redimirnos. Y realmente es incomparable, porque uno puede entender ahí que tanto amó Dios al mundo, ¿no? Que entregó de esa manera a su único hijo para nuestra redención. Así que eso amigo. Gracias, ¿no? Gracias, sí. Daglio. Bueno, podría decir que vivir en respuesta a este amor de Dios pues implica pues reflejar en nuestras vidas también. Esto significa que amar a Dios sobre todas las cosas y como dijo Jesús, lo redució, ¿no? También amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así es, así es. Dar una respuesta a ese amor en la cruz, ¿no? O sea, hacernos cargo de ese amor en la cruz no es contemplarlo como un espectador, sino justamente hacernos cargo de esa cruz, amando. Así es, siendo hacedores de esa verdad, no solamente espectadores, como dices. Entonces, el vivir debe ser en el amor de Cristo, que Él nos mostró en su pasión. Así nos convertimos en instrumento de ese amor en el mundo. Muy bien. Convertimos en ese testigo vivo de la gracia redentora de Dios y participamos activamente en esa obra para construir un mundo más justo, lleno de compasión y del amor de Dios. Qué bien. Buenísimo, che. Me encantó tu mensaje, Daglio. Me encantó. Gracias. Y bueno, Arturo, sos el último que da el cierre, así que dibuje, maestro. Sí, pues para mí yo pienso que el gran mensaje de la pasión de Jesús muriendo por nuestros pecados, pues es un mensaje de Dios Padre que dibuja ahora sí que todo, creo que es el verdadero autor de toda la historia de la cristiandad, porque pienso que el mensaje que nos trata de dar incluso con lo que Jesús vivió, incluso fuera de su voluntad durante el trayectorio de toda su vida, la trayectoria de toda su vida es un mensaje de humildad y de amor, en el sentido de que, bueno, Jesús triunfa muriendo por amor a todos nosotros. Entonces nos viene a redefinir el significado del triunfo, que para Dios es el verdadero triunfo, es el amor al prójimo, el amor a Dios también, y la humildad. Entonces, en ese sentido, pienso que
Eso para Dios, y para nosotros nos deja el mensaje, como dice por ahí un pasaje, que el que quiera salvar, dice en Apocalipsis, el que quiera salvar su vida en ese momento la perderá, y el que la pierda por causa de Jesús la hallará. Entonces nos cambia completamente ahora sí que las reglas terrenales. En el cristianismo vamos en otra dirección totalmente en cuanto a significados, ¿no? Entonces nos viene a traer la muerte de Jesús nos viene a traer un paradigma completamente diferente, en lo que ahora sí que la totalidad, lo más grande, que es lo eterno, lo infinito, dice, yo siendo lo eterno, lo infinito, para mí lo más importante es lo más pequeño y lo más humilde que pueda hacer el ser humano. En cuanto se dice por ahí algunos pasajes que Jesús se considera hermano incluso de ese que le damos, que le dimos de comer, dimos de beber, que lo vestimos, y ese para él es su hermano, ese que nosotros consideramos pequeño para lo que es lo más grande del universo, es importantísimo. Entonces, yo creo que el mensaje más importante de todo, de la pasión, es la humildad. Y luego, por ejemplo, pueden pensar los escépticos, dirán, no, pero pues ¿cómo fue un sacrificio si revivió? Pues sí, porque bueno, de entrada la pasión ya es un sacrificio muy grande, ¿no? Porque dice, ojalá dice, pues yo no quiero tomar este cáliz, pero hágase la voluntad de mi Padre, no la mía, ¿no? Porque ya veía venir lo que se venía, pues nadie humanamente quisiera pasar por ese trayecto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, precisamente se ve que es el punto donde ya ahora sí que se tenía que ver su victoria final de Jesús, porque precisamente el entregarse en ese dolor de la pasión, pues definitivamente nos habla de que nos dice el triunfo de todo, del ser humano, es que incluso muera por amor, que se dé a los demás por amor, incluso abandonarse a sí mismo por Dios y por amor, ¿no? Y con humildad, porque todo eso igual ya lo desarrollamos después en otra ocasión, pero toda la historia, desde por ejemplo la entrada en el burro, todo, de que dice, como tú bien dijiste, que dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza, como el Hijo de Dios, el Hijo de la totalidad del universo, de la totalidad de la realidad, viene con la humildad, ¿no? Con esa humildad que nos está diciendo, para mí lo más grande es la humildad, lo más pequeño, ¿no? Entonces, pienso que es un mensaje precisamente de principio a fin, de humildad y de amor, para todos. Entonces, y hay mucho más que decir, pero yo creo que ya lo desarrollamos en otra ocasión. También algo sobre lo de Job también quería decir, pero ya lo desarrollamos en otra ocasión, pero sí, yo creo que nos deja muchísimo para reflexionar un día como hoy, ¿no? Nos deja mucho para reflexionar a todos los cristianos y hasta a los no cristianos también. Pero entonces, ya lo abordaremos más adelante, y muy bien, muy interesante esta charla, muy enriquecedora y edificante. Así es, Arturo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Tere, Daglio, Guillermo, Arturo. Gracias, bueno, hermanos. Gracias a todos por habernos acompañado. Y bueno, a darle gracias al Señor por su sacrificio. Un abrazo. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bye, bye. Chao. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio que nos deja muchísimas reflexiones, demasiado edificante espiritualmente para todos nosotros, y nos deja pensando. Personalmente yo me quedo con muchas reflexiones muy interesantes que se abordaron y que realmente me dejaron pensando y reflexionando, y esperamos que les haya sido también muy edificante para ustedes y que les haya dado muchas reflexiones, y los exhortamos a seguir reflexionando sobre lo que significa el día de hoy y el significado profundo de lo que significa esta Semana Santa. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre,
caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.